Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Analizamos temas de interés nacional e internacional. Miren, hay movimientos en el país de quejas, de protestas, como todas las cosas, como ocurre en cada ocasión, pero parece haber como en el escenario que comienza en el 2026, como que las cosas van buscando algunos lineamientos de la política. De eso hablo precisamente en mi columna de El Listín Diario. Pero, mientras tanto, aquí en el ruedo cotidiano, tenemos varios temas interesantes. Mire, ese lío en que se ha metido o que han metido a Julio Iglesias es muy feo. Y esta persona va a tener serios contratiempos, va a coger lucha, como dicen los tigres en el campo. Va a coger lucha, va a coger lucha. El tema de los cambios y la escaramuza de la queja de Alfredo Pacheco y de las situaciones, me parece que va bajando de tono, y Luis Bardés, el director de la DGI, que había sido sustituido por un incumbente nuevo, ya se le dio una posición y había muchas versiones circulando de que estaban enfadados en el gobierno y todo esto. Todo esto. Abinader de profesor en una escuela, recordando los tiempos de docencia. Mientras tanto, Irán, bajo serias protestas con cientos de muertos en las protestas y la presión de los Estados Unidos, podía dar un giro, un cambio importante en lo que está ocurriendo en Medio Oriente. María Corina Machado este jueves con Donald Trump en la Casa Blanca, y el tema de Groenlandia y Dinamarca, los Estados Unidos y la decisión de Trump de que ese territorio va a ser norteamericano, tienen en tensión a un sector importante en Europa. Estos y otros temas los analizamos después de la pausa. El presidente Luis Abinader se convirtió en la primera persona en recibir la primera libreta del nuevo pasaporte electrónico, cuyo despliegue del servicio se realizará de forma gradual, iniciando en las oficinas de mayor demanda ubicadas en Santo Domingo y la región norte, hasta extenderse a todo el territorio nacional. El nuevo documento utilizará una libreta con cambios en su diseño y contará con una hoja de datos personales rígida que integrará un chip electrónico. En este se almacenarán los datos biométricos de los ciudadanos, como la fotografía, las huellas dactilares y la firma. Ante la circulación de informaciones en redes sociales, el Hospital General Plaza de la Salud aclaró de forma categórica que no mantiene ningún vínculo con prácticas de comercialización, tráfico o manejo irregular de órganos. La institución, que cuenta con más de 25 años de experiencia en trasplantes, expresó su respeto hacia las familias afectadas por pérdidas humanas, pero señaló que las versiones difundidas carecen de fundamento fáctico y jurídico y no reflejan la realidad de su operación. El hospital recordó que todos los procedimientos de donación y trasplante de órganos se realizan bajo estricta supervisión legal, cumpliendo la Ley General de Salud número 4201, la Ley número 329-98 sobre donación de órganos y los protocolos nacionales e internacionales con monitoreo de autoridades competentes, como el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, INCOR. El ministro de Salud, Víctor Atala, anunció el fortalecimiento de las campañas de prevención y detención temprana, así como la ampliación de las redes de atención en salud mental a nivel nacional, reafirmando el compromiso del gobierno de priorizar este tema dentro del sistema de salud. El funcionario instó a la sociedad dominicana a reconocer la depresión como una condición de salud real que requiere atención oportuna y un enfoque integral. Además, destacó
que la educación y la orientación sobre sus signos y síntomas son fundamentales para prevenir consecuencias graves. El jefe del Poder Judicial de Irán señaló hoy que habría juicios rápidos y ejecuciones para aquellos detenidos en las protestas a nivel nacional, a pesar de una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los comentarios del jefe del Poder Judicial iraní se producen después de que los activistas advirtieran que las ejecuciones de los detenidos podrían ser inminentes. Las sangrientas represiones de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones ya ha dejado al menos 2.571 muertos, informa la agencia de noticias de activistas de derechos humanos con sede en Estados Unidos. El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, criticó duramente al presidente de la Reserva Federal, Fed, Jerome Powell, afirmando que es corrupto o incompetente después de que éste haya anunciado que enfrenta una investigación de la Fiscalía, un extremo que ha enmarcado en la campaña de presiones por parte del mandatario para que baje los tipos de interés. Es corrupto o incompetente, ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS, alegando cambios en el proyecto de renovación de la sede de la Fed, cuyo presupuesto inicialmente ha aumentado a $2.500 millones, unos 2.200 millones de euros, desde los 1.900 millones de dólares, unos 1.630 millones de euros iniciales en 2022. Más de 30 personas murieron y otras decenas resultaron heridas al caer una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia, informan las autoridades locales. La grúa se utilizaba en las obras de un proyecto ferroviario que cuenta con el apoyo de China. Tras su caída, esto provocó el descarrilamiento del tren que circulaba entre la capital, Bangkok, y la provincia de Ubon, en el noreste del país. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, el 2026 ha comenzado como un año cualquiera. Pasaron la página del 2025, donde se hacen evaluaciones de qué pasó el año pasado, se hacen nuevos planes. El gobierno ha anunciado un relanzamiento del gobierno. No lo ha dicho con estas palabras, un relanzamiento del gobierno, pero sí está en eso. Se reunió en Palacio la semana pasada, el fin de semana, en una reunión de día completo y analizando qué pasó y hacia dónde vamos. Y aunque este no debe ser un año preelectoral, porque es el 27 cuando se dan las primarias y cuando debe abrirse ya la lucha de los candidatos, los precandidatos, sin embargo, el 2026 está marcado como un año que va a ser de serias confrontaciones de sectores adversos al gobierno versus el gobierno, de sectores internos dentro del propio partido de gobierno buscando el posicionamiento para obtener la candidatura, de los posicionamientos de la oposición buscando la supremacía de la oposición, tratando de ganar adeptos y de convertirse en eje central de la discusión cotidiana en República Dominicana. Y lo vemos paso a paso.
El mismo año ha comenzado con una serie de... la oposición está buscando periquitos y periquitos y periquitos y periquitos y periquitos y periquitos, acentuando críticas sobre el gobierno y tratando, que es lo más preocupante, para no decir peligroso, de tratar de crear ambientes que coloquen a la administración y al gobierno, al partido oficial, en situaciones embarazosas y críticas en el ejercicio del poder. Tipifican por aquí que hay situaciones anómalas y tocan otro punto por aquí y siguen con otro punto por aquí y van paso a paso en esas denuncias cotidianas a las que se están uniendo o en un esquema trazado o por una coincidencia, yo no creo en las coincidencias en política, por una coincidencia que los hace ver dentro de una misma planificación y con un mismo objetivo. La ADP va a comenzar una lucha intensa contra el gobierno por el intento de fusionar el MESID y el MINER, o sea, los ministerios de educación superior y educación regular. Una lucha intensa, pero ya esa parte contestataria de la ADP, que está regida y dirigida por la oposición, por un dirigente de la oposición, como es Eduardo Hidalgo, diputado del PLD. Es muy coincidente que no den tregua por más que el Ministerio de Educación hace una labor de respuesta a los problemas, de estar tratando de conjurar cualquier déficit en aulas, en situaciones de escuelas, de maestros, en un ministerio que es el más grande que hay en el país y que hay que ajustarlo todo día a día. No importa. Los comerciantes ahora hablan de que van a hacer protestas y están llamando hasta paralizaciones por la ley de residuos sólidos, que fue una iniciativa del gobierno. Ya es una ley. Las enfermeras hablan de paro. La ADP, que acaba de inaugurarse precisamente un nuevo periodo de gestión, que salió Waldo Ariel Suero, pero ha llegado otra directiva y ya andan los médicos y los enfermeros con esta misma situación. Denuncias que si en el Banco Agrícola hay problemas, que si en una aseguradora hay problemas, que si que ahí tenemos el lío que lo destapó y lo publicitó y lo llevó a los tribunales el propio gobierno en Senasa. Entonces, están dando toquecitos aquí y allí y la denuncia cotidiana de la dirigencia de la oposición, de un lado, Leonel Fernández, que su objetivo es posicionarse como el líder de la oposición, a él y su partido de cara al proceso electoral que viene. Y él es el candidato porque ese partido se estructuró para Leonel Fernández y es a la imagen y semejanza de Leonel Fernández. Han lanzado la bola de humo. Los que analizamos la política sabemos que eso es más que una bola de humo, de que si Omar Fernández pudiera ser y qué sé yo. Leonel Fernández es el candidato porque ese partido es de él, está estructurado para él, está creado para él, está creado para un proceso, para un proyecto electoral. La fuerza del pueblo. LFP, Leonel Fernández presidente. Eso no fue un título fortuito. Y del otro lado, en el PLD, mucha gente tratando de sacar cabeza para decir aquí estoy yo, porque hay una candidatura incierta en el PLD, un liderazgo de Danilo Medina que no es opción de poder y a quien tiene mamá respondona dentro de su comité político y dentro de su alta dirigencia, y un partido que tiene que mostrar la posibilidad de revertir el 10% deshonroso
a que llegó en las elecciones del 2024 después de haber sido partido de poder durante 20 años. Así. Es así. Mientras la Fuerza del Pueblo trata de mostrar músculos, sacando gente también del PLD, porque de ahí es que sale la gente que ingresan o que engrosan las filas de la Fuerza del Pueblo. Y el partido de gobierno, 5, 6, 7, 8 candidatos, 2, 3 con las posibilidades de ser el candidato. También hay una rebatiña interna donde hay grupos dentro del propio PRM, dentro del propio funcionarato, que echan gasolina al fuego, que alimenta la crítica de la oposición y de la opinión pública contra su propio gobierno. Es una cosa increíble. Pues hay gente que no tiene dos dedos de frente y hay otros que se creen que son los escogidos por default, porque es así. Entonces, hay un mar de incertidumbre sobre lo que es el futuro inmediato en el posicionamiento político. Y esto lleva a una conspiración colectiva, no es la teoría de la conspiración, una conspiración colectiva, o a propósito, o en junto, o por coincidencia, y yo soy de los que no creen las coincidencias. En política no. Usted puede coincidir en algún término, en alguna posición, en algún elemento, pero cuando usted mide las consecuencias de, usted se adhiere o no se adhiere y entonces conforman un conjunto, aunque actúen por separado. Así es la política, esa es la política realmente. Entonces, lo malo de esto es que en un país que necesita afianzar bases económicas en la economía, mantener la estabilidad social y mantener la paz política, esos jueguitos preelectorales y políticos simplemente nos llevan a desestabilizar el todo social de República Dominicana. Y los dominicanos no merecemos eso. O sea, hay un grado de irresponsabilidad en esos actores que tendrá sus consecuencias más tarde o más temprano. Muchos creen que le están haciendo daño directamente a tal objetivo político en este momento. A lo interno del partido de gobierno, desde la oposición hacia el gobierno, y de sectores que hacen coro, por así decirlo, con esa situación de oposición política. A quien le hacen daño es al país finalmente. Quienes nos perjudicamos somos todos. Que hay que recuperar los niveles de crecimiento de nuestra economía que teníamos. Aquí hay que mantener una estabilidad sobre la inflación. Hay que garantizar nuestros ingresos anuales por exportaciones, por turismo, que es cara de la imagen del país, por las remesas, por la inversión extranjera, que se lleva mucho de la estabilidad, esa estabilidad política y social, para ser un punto atractivo para las inversiones. Entonces hay muchos que entienden que no importa lo que pase, que simplemente con apretujar al gobierno. Y hay sectores mediáticos incluso que están en eso. No los bullangueros de las redes sociales, que hacen un daño terrible y mantienen en zozobra a parte de la sociedad sin ninguna consecuencia, sino de estructuras organizadas de la comunicación. No necesariamente del periodismo, sino de la comunicación, enganchados a periodistas. Que en sus rebatiñas internas y en la búsqueda de sus intereses generan escenarios que no existen
pero que provocan temor. Temor muchas veces de personas, de grupos, de estructuras que no quieren verse envueltos en el vox populi. Y prefieren dar la callada por respuesta, meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz, o simplemente comprar, que es lo que buscan muchos de esas estructuras mediáticas, unos cuartos. De eso se trata, señores. Y es una pena que con lo complejo, lo difícil que es el día a día para mantener una estabilidad en el país, para establecer un ejercicio administrativo con decencia, para ser garantes de las libertades individuales y de los derechos de la gente, haya que soportar muchas cosas. Porque hay unos malos dominicanos que no les importan las consecuencias, que hacen lo que les da la gana. Es una pena realmente. El presidente Luis Abinader se puso el traje de profesor y fue a una escuela aquí en la capital, en uno de esos barrios más pobres, de menor ingreso. Entró al aula de los alumnos y dio una clase normal como un profesor cualquiera de moral y cívica, promoviendo realmente que volvamos a esos tiempos cuando la moral y cívica era una de las materias principales en que se basaba el principio de formación de los estudiantes, de los que serían los profesionales del futuro. Señor, aquí la gente no dice gracias, buenos días, buenas tardes, perdón, excúseme, pase usted. Se puede. La gente no tiene educación. Usted se sube a un ascensor y la gente no dice buenos días. Usted dice buenos días y lo ven raro, como que dice, ¿y este? En estos días, el fin de semana pasado, me encontré con un AMET que me exigía mover mi vehículo porque iban a instalar una grúa ahí para cortar unos árboles ahí en el sector donde yo vivo. Y aquel señor tan grosero y tan odioso en un motor, ¿por qué usted dejó ese vehículo? Estoy parqueado. Incluso estaba parqueado donde hay las rayas que se permiten el parqueo aquí en el polígono central. Pero yo le pregunto, así mismo como lo estoy diciendo, pero ¿y cuál es el problema de que yo esté parqueado ahí? Está bien que debo moverlo porque van a poner una grúa ahí, van a hacer ese trabajo, pero usted me está recriminando el que yo tenga el vehículo parqueado ahí. Yo veo que está bien parqueado. No puede estar parqueado ahí. Yo he pasado por aquí y lo he visto ahí. Y si lo vuelve a dejar ahí, lo voy a llamar a una grúa y se lo voy a llevar el vehículo. Pero pues yo no le estoy hablando en ese tono, ni mucho menos. Yo simplemente le estoy pidiendo una explicación. Yo soy el que tiene que dar las explicaciones aquí. Yo soy la autoridad. Ese hombre me tragó y un grosero. Se encontró un vecino que estaba paseando su perro. Le dice, ¿usted sabe con quién usted está hablando? No sé ni me importa. Pero cuando él se volteó y le dijo eso al señor, porque ellos se conocen, se dio cuenta de que el señor le estaba hablando con tranquilidad, decencia, pero con un tono de orden. Y él le dijo, usted debe tener más cuidado, porque ese señor es un señor muy decente y le está hablando con un término decente y usted le está contestando de una manera muy grosera. El tipo le dijo, a mí me importa, pues prendió el motor y se fue. Señor oscuro, yo no sé quién es, parece que pasa por ahí frecuentemente, que dice que ha visto mi vehículo. Él lo que no se dio cuenta, o se dio cuenta y prefirió evitar el pleito, ese señor que andaba paseando su perro es un alto oficial de las Fuerzas Armadas, activo. Si ese señor se iba en rojo y le decía dos cosas a ese señor, yo estoy seguro que hoy no tuviera la ropa y a lo mejor estuviera bajo arresto. Esa gente, un agente de la AMET. Y uno dice, esa es la autoridad. Si la autoridad irrespeta, ¿qué podemos esperar de los demás? Entonces el presidente, Luis Abinader, fue a dar una demostración. Luis Abinader es un caballero.
Eso no cabe duda. Es una persona educada, decente, un caballero. Hablar sobre la moral y cívica, tanto que se necesita en este país. Si nosotros tuviéramos ganada la mitad del pleito cotidiano que tenemos en las calles cuando salimos y están los motoristas y está los tapones y todo lo que nos pasa a diario, si fuéramos personas más educadas, una educación que se ha ido perdiendo. Entonces, enhorabuena, este ejemplo del presidente de la República de ir y pararse ahí, sacaron a todos los funcionarios, ahí no había nadie. Una cámara que hizo filmaciones, eso no fue con periodistas, con un montón, no. Entró ahí solo y habló con los muchachos y les dio una clase normal de media hora, 40 minutos, hablando sobre los lineamientos de la moral y cívica, lo importante que es ser educado, lo importante que es guardar respeto por los demás, lo importante que es tratarse como gente civilizada, de cumplir con los rigores que nos impone ser parte de una sociedad. Eso se ha perdido, pero menos mal. Miren, en Irán el loco se ha soltado. Hay protestas callejeras que llevan cientos y cientos de muertos. Y la protesta es inicialmente por los cambios que han habido sobre el tema de la economía y los costos del rial, la moneda oficial. Y esto se ha agregado a un cúmulo de quejas de la gente y hicieron una protesta y el gobierno la reprimió de una manera violenta. Y esto ha provocado advertencias de los Estados Unidos, que le dio el año pasado una advertencia muy dura a Irán cuando le bombardeó con una precisión quirúrgica los laboratorios de enriquecimiento de uranio para hacer bombas atómicas. En una acción militar que dejó boquiabierto a los iraníes, que inmediatamente dijo, no, pues espérense, no, son muy guapos para sus acciones de terrorismo, para la represión contra su propia gente. Pero cuando viene la mamá respondona y le dice 4 cosas, como hicieron los Estados Unidos, miren dónde paró la cosa. Pero ellos se han envalentonado contra su propia población nueva vez. Y ahora estas protestas están causando serios problemas. Ya los Estados Unidos lo advirtió. Nos vamos a meter y no vamos a permitir esa matanza que están haciendo en las calles. Y Occidente, Europa, ha hecho advertencias del mismo género, mientras la mayoría de los países, incluyendo hasta Japón, están pidiendo que los nacionales, Japón y Australia, que estén en Irán, salgan lo más pronto posible de Irán. Procuren salir, aunque están cerrados la mayoría de los vuelos, que buscan las fronteras turcas y otras fronteras para salir de Irán. Lo que se avecina ahí va a ser terrible. María Corina Machado este jueves está con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Hoy es parte de la ecuación, finalmente, de los cambios que se deben producir paulatinamente en Venezuela, los cambios hacia la democracia. Y aunque se vio alejada y Donald Trump tuvo unas palabras no corteses con ella, cuando sacaron a Maduro de Caracas el 3 de enero, en una acción precisa militar. Allí está María Corina Machado en Washington y se vislumbran cambios importantes en que esa oposición tiene que jugar un papel y deberá jugar un papel importante y trascendente en la reversión de lo que cayó Venezuela. El tema de Groenlandia sigue siendo fuerte, difícil, complejo por las presiones de Estados Unidos de que se va a quedar con ese territorio, y los cancilleres de Groenlandia y de Dinamarca en Washington discutiendo con el Departamento de Estado y con las más altas autoridades esta situación, porque Trump ha dicho que Groenlandia será de Estados Unidos por las buenas o por las malas. Vaya usted a ver.
El escenario del relanzamiento, el título de mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se llama como este programa, Oye País, donde analizo este inicio de año, las confrontaciones políticas, hacia dónde van las cosas y qué podemos esperar los dominicanos de cara al 2026, pero al gobierno que va terminando a agosto del 2028. Comparto con ustedes mi columna Oye País, escenario del relanzamiento. En un entorno complejo, político y económico, el gobierno arranca el año con una agenda que procura potenciar las políticas y resultados positivos obtenidos, revertir dificultades y déficits, así como fortalecer mecanismos que apuntalan la transparencia en el manejo de los recursos públicos, como garantía de una gestión pública más eficiente por el resto de la gestión. Es así como apenas iniciando enero, el presidente Luis Abinader dispuso designaciones, despidos y movimientos de varios ministros y directores generales, al tiempo que convocó al Consejo de Ministros ampliado a una jornada de día completo en el propio Palacio Nacional, para establecer un programa de gestión de Estado que incluye una evaluación del 2025 con una retrospectiva desde el inicio mismo de la gestión Abinader-PRM en 2020 y las proyecciones del gobierno hacia el 2028. El 2026 estará regido entonces por las presiones y confrontaciones políticas partidistas de cara a los comicios venideros. El escenario exhibe un PRM aún sin candidato presidencial, con una decena de aspirantes, aunque 2 o 3 posibles, esforzándose por lograr una buena gestión. Un PLD lucha por demostrar que está vivo, que se recupera del deplorable 10% del 2024 y que está en la línea de juego. La FP, Fuerza del Pueblo, aunque con un candidato definido, muestra desesperación por sostener un aparente liderazgo de la oposición y que va en crecimiento. De ser real, se enmarcaría en el listado del PLD. Es de ahí que los movimientos del presidente Abinader muestran su control de la administración, por más fuegos artificiales que supongan malquerencias intestinas, lo que señala su influencia decisiva en la escogencia del candidato del PRM y del resultado mismo de las elecciones del 28. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. ¿Qué vamos a hacer con Peluche? ¿Qué vamos a hacer con Peluche? Yo no sé, mi compañero de la semana, Carlos Cuello, pero vamos a tener que hacer algo con Peluche. No respeta a nadie. No respetan, definitivamente, ni los números respetan. No. Ni porque la inflación se mantuvo dentro del objetivo meta, ni que tuvimos aumentos en las remesas, en el turismo y todo. Ni siquiera por esas cosas el Peluche respeta. Es difícil controlar las emociones cuando las hormonas se disparan. Vamos al bollo. Estamos en economía con Carlos Cuello como cada semana y Carlos Cuello tiene ya su análisis principalmente de puntos importantes y trascendentes dentro de lo que son las estadísticas del año anterior que ponemos en contraste con años mucho más atrás y hacia lo que son las proyecciones para el año que comienza.
Y así hablamos entonces directamente de lo que son las estadísticas sobre la inflación y otros rubros de la economía. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, ya tenemos cifras del cierre del año 2025. Trabajamos con la evaluación, con proyecciones muy cercanas ya a lo que era el cierre, ¿no? En este caso, la inflación, el Banco Central reportó un 0.84% para el mes de diciembre. Fue la inflación más alta para mes alguno durante el año 2025. Pero con todo y eso, lo que venía acumulándose a lo largo del año mantuvo ese control. Sí, de todo. Fíjate que en el mes anterior, en noviembre, fue de 0.71. Con abril había sido también alto. Aquí incidió tanto en noviembre como en diciembre la tormenta Melissa y el impacto que tuvo sobre el sector productivo, ¿no? Bueno, la inflación interanual, ya digamos del año, que sería de diciembre a diciembre, 4.95 quedó en el borde de lo que sería, digamos, el nivel superior de la media, que es el 4, con el rango de variación de 1 más o menos, ¿no? Más o menos 1, ¿no? Pero quedamos en el rango. Claro, 32 meses consecutivos dentro del rango, ¿no? Que es un buen averaje, ¿no? Aquí lo que más incidió fue alimentos y bebidas no alcohólicas. Más de la mitad de lo que es el índice de precio del consumidor para el mes de diciembre se explica por alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento de esa variable. Bueno, la inflación ya para los últimos 5 años, este es el porcentaje más alto en los últimos 3 años, En el año 2021 la inflación fue 8.5, se explica, fue el año de la salida de la pandemia y la reactivación de la economía. Todavía en el 2022 fue 7.83. Sí. Todavía se estaban sintiendo los efectos de una política monetaria expansiva para la recuperación, ¿no? En el 2023 3.57 y ahí se consiguió llevar al rango meta inflación. En el 24 3.55, seguimos en el rango meta inflación y ahora 4.95. O sea que son aquí los últimos 3 años. Sí, digamos. Subió en relación al año anterior, pero se mantiene dentro del rango. Exacto. La canasta, que por ejemplo el año pasado cerró diciembre con 46.251, esa es la canasta promedio. Ahora diciembre cerró con 48.541,84. Para ese mes. Para ya el año. Para el la año variación total, anual de la canasta promedio. Okay. O sea que el incremento fue de 2.290.42 pesos, el costo de la canasta familiar. De año a año. Exacto, del año pasado a este año. Esto es lo que te da un 4.95%. Esa fue la situación de la inflación. Se disparó un poquito, más allá de lo que en principio se pensó que podría lograrse, ¿no? Que era mantenerla por debajo de la media, ¿no? Que es el 4. Pero los últimos 2 meses, fíjate que tanto noviembre como diciembre tuvieron resultados muy altos en materia de inflación. Específicamente el Banco Central dice que por el caso del impacto de la tormenta Melissa. Sí, que al afectar la producción disparó los niveles de precios. Sí, el tipo de cambio también estuvo muy alterado. Estuvo coyuntura de alza y eso impacta porque independientemente de que se puede lograr reducirlo más adelante, pero ya los precios están fijados con las expectativas del alza. Sí, claro. Se fijan y es más difícil bajarlo que proyectar a subirlos. Claro. Porque se proyecta el aumento en el nivel que está en el momento pensando en el famoso costo de reposición. Claro. Esa es la situación en materia de precios de la economía para el año 2025 ya con el resultado final. Sí. En el turismo tuvimos un buen año, tuvimos un año de crecimiento, aunque habían temores de que cuando comenzó a darse las cifras de principios de año, primer trimestre, primer semestre, se vio un poco lento y aunque siempre estuvo por encima del año inmediatamente anterior, no se veía un repunte importante y al final de cuentas cerramos con un 4.7% de incremento en relación al 2024. Sí, la meta era llegar a los 12 millones. A los 12 millones. No se alcanzó, pero quedamos en 11.6 millones. 11.6 millones de visitantes. De visitantes, de los cuales 8.861.000 fueron por la vía aérea para un aumento de un 3% en relación al 24 y por la vía marítima
de 2.815.000 para un aumento del 6% en relación al 2024, por eso el promedio anda en 4.7. Sí, la vía marítima tiene que haberse afectado también con la tormenta. En 2 meses, pero sin embargo, veía reportes del Ministerio de Turismo que en el mes de noviembre y en el mes de diciembre aumentaron como para satisfacer algunos viajes que estaban y que hubo una actividad. Pero diciembre fue más de 1 millón. Más de 1 millón. Claro, y diciembre en Puerto Plata, por ejemplo, fue una cosa escandalosa. Sí, de hasta 2 y 3 buques por día. El mes de diciembre tuvo casi un 14% de crecimiento muy alto, en la llegada de turismo. Muy alto, muy alto. Sí, tú sabes que ahí inciden mucho también los dominicanos que son no residentes. No residentes, sí, y que vienen de manera natural el fin de año a ver los viejos, los hermanos, a pasar el Pero tiempo además nosotros tenemos el privilegio de que tenemos un invierno tropical. Sí, sí. Entonces, en los países fríos se hace difícil. Sí. Por eso desde que arranca diciembre ya comienzan a venir los turistas y comienza la temporada alta, realmente hasta abril. Sí. Es así. Así es. Carlos, y fíjate que el turismo, tanto el turismo como las remesas, ambos con casi 11.500 millones, o 11.500 a 12.000 millones estimados. Recuérdate que estamos hablando de las remesas formales. Sí. Representan la mitad prácticamente de las divisas que genera el país. Así fue. La remesa tuvo, tú que la mencionas, tuvo un buen desenvolvimiento, una buena reacción al año pasado. Bueno, en el caso específico de las remesas, precisamente, que es el tema el próximo que tenemos aquí, las remesas, en diciembre, el país recibió 1.098.4 de dólares por concepto de remesas en el mes de diciembre. De manera oficial, las remesas oficiales. Formales, formales, qué bueno que tú siempre lo recargas cada semana, porque hay que ver las formales y los volúmenes de la informalidad. Pero son 1.098.4 millones, ¿no? Óyeme, ese mes crecieron en un 9.5% con respecto al año pasado. Pero con respecto a noviembre, el mes de diciembre registró un incremento de un 25%. Sí. O sea que ya se tiene aquí también el total de remesas recibidas para el año 2025, 11.866.3 millones, por encima incluso de lo que te tenía proyectado. ¿no? Que se pensó que iba a bajar este año por las presiones. Es que comenzó mal el año. Y las presiones contra política migratoria. Exactamente, en las zonas principalmente donde hay más población de dominicanos. El 80% de las remesas vienen de Estados Unidos. Sí, claro. Tan solo en el mes de diciembre fueron 752 millones de dólares de Estados Unidos. Claro. O sea, y con la política migratoria, la política arancelaria, el riesgo de inflación allá que reduce el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Y obviamente la incertidumbre. Sí. Pensamos que las remesas se iban a ver afectadas, sin embargo, tuvieron una tasa de crecimiento de un 6.9%. Sí, pese a todo. No, perdón, de un 10.3%. Pese a todo. A pesar de todo, ¿no? Ya te decía que el 80% viene de Estados Unidos, el 6.9% de España, o sea, el 87% de Estados Unidos y España, ¿no? Y del resto del mundo, la otra parte. El Distrito Nacional recibió el 45.8% de las remesas. Sí, yo pensaba que venían más al interior, ¿no? Y el distrito sobre todo, que es más pequeño que la provincia. Sí. Y la provincia con todo y eso recibió un 7.5%. O sea, un 53.3 es el Gran Santo Domingo, ¿no? Sí. Santiago un 10.9%. Y el resto del norte un 23.4%. O sea que si tú sumas Santiago y el resto del norte, ahí tiene 34.3%. Sí. Entre Gran Santo Domingo y el resto del norte 90%. Sí. Sí, porque el resto nada más sería un 8%, un 7.2% el este y un 5.2% el sur. Sí, un 88% más o menos. Sí, se está muy concentrada, sobre todo en el área de Santo Domingo. Es donde más gente emigra. Sí, pero que uno piensa a veces porque uno oye que hay poblaciones, por ejemplo en el Cibao Central, donde hay comunidades completas que su movimiento económico regular están basados en esas remesas que se esperan. Porque $200 que mandan de allá
Estamos hablando, a como está la tasa, estamos hablando de un salario mínimo No, de 12 mil pesos a 13 mil pesos. Impacta en la reducción de la pobreza. Cuando Lógico, se mide la lógico. pobreza, esas remesas reducen. Es indudable, el indudable. Y que coeficiente. ahora comenzó en el mes de enero, 1 de enero, comenzó la aplicación de una tasa impositiva en Estados Unidos que se está cobrando para las remesas. La República Dominicana rápidamente ha respondido buscando una estrategia de que las remesas se hagan a través de la vía electrónica por transferencia directamente con cuentas de banco, y eso no va a tener un impacto tan grande en principio, pero se va a ir acomodando al curso del año. Sí, pero va a impactar. No, que va a Va impactar, a impactar claro que porque sí. es un 1% de impuestos sobre las remesas, la gente no le gusta pagar impuestos. Y además las remesas formales no habrá forma de que puedan claro, es la formal evadirlo. principalmente, claro. Entonces lo que podría pasar, tal como tú destacas, y yo entiendo que estas cifras podrían reducirse para el año entrante, ¿no? Y es que una parte de ellas se vayan a la informalidad. Lógico. ¿Tú sabes cuánto va a representar ese impuesto en Estados Unidos anualmente para las remesas para la República Dominicana? Aproximadamente 100 millones de dólares. Le va a costar a los que envían las remesas. Ese 1%. Uno pensaba, un 1% no es nada. Pero cuando usted suma el volumen, Claro. estamos hablando de 100 millones de dólares. Carlos. Claro. Claro. Y otro tema que tú tenías es el de la tasa de cambio, que aunque se mantuvo dentro del rango proyectado, en el promedio del rango proyectado para el 2025, hubo unos picos ahí que, Sí, que- el Banco que Central preocuparon. publicó una nota muy interesante sobre la tasa de la política monetaria y el mercado cambiario, ¿no? Y efectivamente el promedio ponderado para el año, ¿no? Fue de 63.30%. O sea, peso por dólar. Por dólar, sí. O sea, la depreciación fue de apenas 3.13. Que ha mantenido un rango más o menos similar. Es hasta Claro, 5%, por debajo, ¿verdad? por Que- debajo sí. se había proyectado un 5% de depreciación Sí. cambiaria, o sea, esto te daba 64. Sin embargo, fíjate que se quedó en 63.30 y en el presupuesto tú recuerdas como se hizo en el momento en que estaba al alza el tipo de cambio, había mucha incertidumbre, se contempló un 5.5. Sí, sí, sí. O sea, se contempló a 64.7. Sí, porque uno cuando ve que sube, uno no piensa, y ha sido la tradición en las cosas que suben, que eso va a volver a bajar o buscar un nivel por lo menos. Sí, pero se estabilizó Sí. finalmente, ¿no? Como te digo, una tasa promedio ponderada de 63.3%. Las reservas internacionales se incrementaron, se mantuvieron 14.6 miles de millones, ¿no? 14.6 planeta igual, 14.6, que representan más de un 10% del Producto Interno Bruto, un 11 punto y tanto, casi un 12, y entre 5 meses de importaciones, Sí. que está dentro de los parámetros Dentro del rango del más o Fondo menos, sí. Monetario Internacional. Sí. O sea que hubo logros en medio de un año que sabíamos que iba a ser difícil, muy difícil, porque comenzó con la guerra arancelaria, que Y la política migratoria. Y la declaración, preocupó la declaración del propio presidente de la República en una semanal cuando dijo que la economía estaba ralentizada. Claro. Eso dicho por el presidente, uno dice, ¿qué está pasando y hacia dónde vamos? O sea, Sí, genera estuvo ralentizada tensiones. por los factores externos, la incertidumbre misma y además la política de la estrategia del Banco Central de mantener un objetivo meta inflación. Al controlar la inflación tiene que mantener la emisión monetaria bajo control. Por eso la economía de hecho al final se mantuvo, digamos, frenada. Y fue en el segundo semestre cuando el Banco Central liberalizó recursos, 81 mil millones. mil millones de pesos, pero ya era muy difícil para revertir la tendencia, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, de todos modos, el sacrificado fue el crecimiento de la economía, se logró control de la inflación, se logró reducir la tasa de interés. De que alguien tenía que pagar los platos rotos, por así decirlo. Es que tú no vas a tener todo, Así es. o sea, así nunca es. se tiene todo, siempre hay que sacrificar algo para ganar otras cosas. Así es. La tasa de interés, fíjate, por ejemplo, Eso te iba a decir, la tasa de interés las bancario. activas comenzaron a 15.05 y terminaron en 13.26. Bajó Las un pasivas, poco. sí, bajó un poco, Sí. muy ligero, ¿no? Sin embargo, las pasivas bajaron más rápido, de 9.81 bajaron a 6.05. Sí, más rápido y más.
Y mayor porcentaje. Muy peligroso porque fíjate que 6.05 está muy cerca de la inflación. Y cuando la tasa que te pagan a ti está cerca de la inflación, tú podrías estar teniendo una tasa negativa. En este caso, el diferencial es lo único que te da como tasa de interés real. Sí, porque los otros el 4 puntos y tanto se lo traga la inflación. Eso no incentiva a la inversión, No, el ahorro. El ahorro. Para financiar la inversión, ¿no? Entonces, de todos modos, vamos a ver este año, por lo menos la incertidumbre no ha desaparecido, pero ya nos hemos acostumbrado a convivir con la incertidumbre. Claro, la política arancelaria está menos agresiva, ha habido acuerdos. Ya la gente le ha tomado más la señal también al presidente Trump de atacar, soltar y después negociar, como lo hizo con el presidente de Colombia recientemente, ¿no? Como lo hizo incluso con nosotros, con China. Incluso con nosotros, que la imposición del 10% y después hubo artículos que comenzaron importaciones a liberarse y una gran cantidad fueron liberadas de ese nuevo arancel. Sí, las expectativas son de que este año deberá ser mejor porque primero ya los efectos, digamos, de la política restrictiva que cruzó durante el primer semestre, ahora con mucha cautela, claro está. El Banco Central ha ido soltando, liberalizando recursos, la tasa de interés se espera que sigan reduciéndose. No se redujo al cierre del año, se quedaron igual, recuérdate, en diciembre, ¿no? 5.25. Sí. Hay que esperar lo que va a pasar con la Reserva Federal. Incluso ahora mismo hay una presión muy fuerte sobre y se cuestiona la independencia de la Reserva Federal con la presión que tiene el Ejecutivo sobre el director de la Reserva Federal. Que el Congreso ha estado tratando, ¿no?, de preservar la institucionalidad y de apoyar al director de la Reserva Federal, que está siendo muy agredido. A mí lo que me preocupa en República Dominicana para este 2026 es el hecho de que, aunque todavía no es oficialmente un año preelectoral, sí vamos a tener mucha presión política de parte principalmente de los grupos de oposición y de las presiones de denuncias y este tipo de cosas, y eso puede entorpecer o ralentizar más la toma de medidas con mucho más cautela, mucho más y acciones mucho más tranquilas y sobre todo en una economía que necesita de redefinir lo que es su panorama fiscal. Claro. Necesita. Claro, porque ahí es que voy, por lo que tú has estado planteando, de que hay que buscar puntos de equilibrio definitivo. Garantizar la sostenibilidad fiscal, como dice el Fondo Monetario, y eso tiene un costo político. Pero es lo que te digo, entonces, ¿hasta dónde esa situación de la política partidista de cara a un proceso electoral va a incidir en la toma de esas decisiones? Sí, porque si se pusieran el interés nacional primero, pero ese no es así. El tema. La carta que juegan los políticos es, yo soy opositor, tengo que tratar de que le vaya mal al que está. No es al que está que le va mal, es al país. Pero eso me da oportunidad para entonces yo poder lograr un espacio. Claro. Todos, claro. Sí, no. Y así hace siempre. Por eso hace falta, como te digo, que haya un acuerdo, un entendimiento, digamos, en la clase política para que podamos impulsar las reformas necesarias para la economía. Así es. Bueno, don Carlos, gracias por este panorama sobre la situación de la economía. Estas informaciones me parecen muy importantes y muy trascendentes porque viendo lo que nos acaba de pasar en el año concluido, nos indica hacia dónde más o menos vamos para este año y tenemos una visión, una perspectiva. A ver cómo las circunstancias muchas veces y las coyunturas nos permiten cumplir metas y salir lo más beneficiado de la ejecución. Ahí están nuestras cabañuelas. Nuestras cabañuelas, así es. Gracias, amigos, por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello. Así concluye nuestra emisión de hoy. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Color Visión. Analizaremos temas noticiosos de interés nacional e internacional como cada noche. Yo soy Rudy González. Hasta la próxima.